Bien, hoy quiero compartirles una porción de la palabra de nuestro Dios que tenemos en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y allí dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así la palabra del Dios nuestro. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La Escritura manda al hombre a levantarse de su sueño espiritual, de despertarse de las tinieblas, viendo que ya todo llega a su fin, que ya aquel día glorioso, cuando Dios establecerá su reino y quitará toda lágrima de los ojos, que quitará la enfermedad, la maldición, que quitará la muerte, que la muerte será destruida para siempre. Aquel día glorioso, que los que entren en ese glorioso reino tendrán gozo perpetuo sobre sus cabezas, y que la tristeza y el gemido huirán. Será cosa del pasado, y ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverá nación cantando con gozo perpetuo que habrá sobre sus cabezas, que tendrán gozo y alegría por los siglos de los siglos. Verán a su Creador y su nombre estará en sus frentes. Ese día glorioso donde el reino de Dios será establecido y que nunca será desarraigado, que ese reino que permanecerá para siempre, que nunca será destruido, y el que crea en su Hijo Jesús heredará el reino, heredará la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y ese tiempo ya se acerca, porque la noche está avanzada, la noche, las tinieblas han avanzado, pero en la hora más oscura viene la luz. En la hora más oscura es que viene el amanecer. Y estamos en la época más oscura de la humanidad, donde las tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad a las naciones, donde el que hace lo malo va de mal en peor, donde el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado, donde el mal se acepta en la sociedad. Ya hoy en día, en vez de decir sociedad, podemos decir es en la suciedad, porque ya se acepta lo malo. El adulterio es cosa de que se oye en todo lugar, la fornicación, la mentira, el homosexualismo desfila por las calles y ya hasta se casan, algo que ni siquiera hicieron en Sodoma y en Gomorra. El malvado se sienta en lugares altos en el gobierno, como lo vemos aquí en Colombia, congresistas que son terroristas, violadores, perversos. Estamos en una época donde las tinieblas han cubierto la tierra, la violencia se oye por todas partes. Ya no se respeta la vida. Hay abortos, hay muertes, violencia. El hombre por cualquier cosa le quita la vida a su prójimo.
y las tinieblas avanzan. Pero ya es hora de que tú, querido amigo, te levantes del sueño espiritual. Es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar de las tinieblas. Déjeme decirte de un mosco, una mosca, que se llama el Tsetse, que en la época de 1901 al 1904 causó una epidemia terrible en el África. Era una mosca que picaba a los habitantes de allá del África Central. Y ellos no sabían que esta mosca era peligrosa, ni se molestaban en quitársela de encima. Porque no sabían que la mosca transmitía un parásito cuando picaba a la gente. Transmitía un parásito que entraba a la sangre. Y ahí se reproducía lentamente pero firmemente. Y no causaba dolor, pero causaba causaba sueño. Empezaba a causar un sueño y un sueño y un sueño. Somnolencia causaba. Y al fin y al cabo, después de cierto tiempo con esta enfermedad del sueño, lo mataba. Mataba a las personas. En una sola provincia produjo la muerte de como 100,000 personas en el África. La mosca Tsetse, la mosca de la muerte, del sueño, el sueño de la muerte. Y así esta humanidad, el que no tiene a Cristo, el que no ha venido a Cristo, está en un sueño de muerte. Duerme en las tinieblas de este mundo. Está dormido espiritualmente. Por eso la exhortación en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es que hay muertos, los que mueren y descienden al sepulcro, los que mueren físicamente, pero hay muertos espirituales que viviendo están muertos, como dijo Pablo. Caminando las calles y las ciudades, pero son muertos vivientes. Muertos espirituales, no tienen vida, tienen existencia. Por eso una vez alguien le dijo al Señor: Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Llamó muertos a los que estaban enterrando al muerto. Es que hay muertos físicos y muertos espirituales. Pero el muerto espiritual, si sigue muerto espiritualmente y la muerte física lo coge, se perdió para siempre. Nunca despertó. Nunca despertó espiritualmente. Nunca vivió. Pablo exhorta a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice: pero nosotros no somos de los que duermen. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Sí, Pablo exhorta que no somos de las tinieblas, no somos de la noche, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz, hijos del día. El creyente en Cristo ha sido despertado de su sueño espiritual.
Ha sido despertado de las tinieblas de este mundo donde la mayoría duerme. El problema es que el mundo no quiere despertar. El ser humano no quiere despertar de su sueño espiritual porque le gusta estar dormido en las tinieblas. Porque le gusta el pecado. Le gusta ya sea el adulterio o la fornicación o el homosexualismo o el lesbianismo o la borrachera, la mentira, la idolatría, el engaño, la drogadicción. Todas esas cosas hacen que el hombre duerma y muchas veces esté a gusto con su vida, solo mirando por sus propios deseos. Y eso lo tiene muerto espiritualmente. Por eso la Escritura nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El creyente en Cristo no debe volver al sueño, no se debe dejar arrastrar otra vez por el sueño espiritual del mundo, porque nuestra salvación ya está que se manifiesta. Aquel día cuando ya no habrá muerte, ni dolor, ni tristeza, ni llanto. Aquel día que el Señor nos ha prometido nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Pero ¿por qué el hombre duerme espiritualmente? Porque no quieren oír la palabra de Dios. Y al no querer oír la palabra de Dios o al no escuchar la palabra de Dios, no tienen oportunidad de levantarse del sueño. Por eso en Jeremías capítulo 6, versículo 10, el Señor dijo, ¿a quién amonestaré? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Cuando el hombre no ama la palabra del Señor, cuando no escucha la palabra del Señor, cuando cierra su oído para no oír la palabra de Dios que puede darle vida de entre los muertos, sigue en su sueño profundo de muerte. Sigue muerto en vida. Porque la palabra de Dios que le puede entrar y darle vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra da vida al que la oye. Pero si el hombre no la quiere escuchar, no hay posibilidad de que la vida le entre, la vida de Dios. Sí, en Zacarías 7:11, Dios tuvo algo contra Israel, que les dijo a través de Zacarías que no querían escuchar, que antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El pueblo de Israel, cuando venía la palabra de Dios a través de los profetas, no querían escucharla. Taparon sus oídos, le dieron la espalda a Dios, pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras del gran rey, del Dios de toda la tierra. Y cuando el hombre endurece su corazón a las palabras de Dios, no hay posibilidad de que la vida le entre, la vida de Dios. No hay posibilidad de que Dios le dé vida a su espíritu, porque Dios no va a tocar la voluntad del hombre. Según de Timoteo 4:4, hablando de los tiempos peligrosos, los últimos tiempos de la humanidad, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Teniendo comezón de oír, dicen, según de Timoteo 4:3, se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Y luego en el 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay muchos que apartan de la verdad de Dios el oído. Como hay ya iglesias donde casan a los homosexuales, apartan de la verdad el oído, se levantan maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios malos deseos. Allí está alguien que dice que él los casa y allá van a que los casen. Apartan de la verdad el oído, se levantan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartan de la verdad el oído, no le abren el oído a la verdad. Y eso es una causa para que el hombre siga dormido en las tinieblas de este mundo, que siga engañado por las tinieblas de este mundo, que siga engañado por el gran engañador, el diablo, el que engaña las almas de los hombres, para que piensen que están bien y están reteque mal. Oh, una razón de la que el hombre no despierta es porque no inclina su oído a la verdad de Dios. Pero para despertar del sueño hay que inclinar el oído a la verdad de Dios, hay que inclinar el oído a su palabra. Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para poder tener fe y salir del sueño de muerte, hay que inclinar el oído a la palabra de Dios, que es la que da vida. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces hay que dejar penetrar las palabras del Señor en nuestro corazón. El Señor dijo a los discípulos en una ocasión, lo tenemos registrado en Lucas 9:44, haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Las palabras de vida del Señor hay que dejarlas penetrar en nuestro corazón. Hay que dejarlas penetrar en nuestros oídos para que desciendan a nuestro corazón y nos levante de entre los muertos. Nos saquen del sepulcro, nos saquen de la sepultura. Pero hay que inclinar nuestro oído a sus palabras. El que es sembrado en buena tierra, como dice en Mateo capítulo 13, versículo 23, es el que oye la palabra y la atiende. Oye la palabra de Dios y la atiende. Ese es el que esa palabra entra, le da vida y lleva fruto para Dios. Por eso Santiago 1:19 nos dice, por eso todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El hombre debe ser pronto para oír la palabra de Dios. Amén, amén. Oh, pero la cosa es que el hombre es pronto para oír toda clase de basura. Pero la palabra de Dios no es pronto para oírla. Prefiere oír otras cosas. Le da más importancia al noticiero, le da más importancia a un juego de fútbol que de oír la palabra de Dios. Y por eso estamos como estamos. Por eso la mayoría de la humanidad está muerta en vida. Son como zombies porque no aman la palabra de Dios. Le da más importancia a otras cosas. Pero el libro de Proverbios 20:12 dice, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas las hizo el Señor. Gloria a Dios. Pero Dios dio el oído para que le oigamos. Eso es lo más importante que podemos hacer con este órgano, con el oído.
oír la palabra del Dios viviente y dejarla penetrar en nuestros corazones. Amén. El Señor dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Amén. Los que oyeren vivirán. Los que oyen la palabra del Hijo del Dios viviente son los que viven, porque su palabra nos da vida. Pero hay que ir más allá de oírla, hay que creerla. Amén, amén. Hay que creer lo que dice Dios para tener vida. El Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Juan 6:47. El que oye y cree. Esa es la receta para despertarse de entre los muertos. Oír y creer. Amén. Juan capítulo 20, versículo 31, escribió el apóstol Juan, estas cosas se escribieron para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que creáis tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay que oír, hay que creer para tener vida. Y que esa palabra te lleve a seguirle. Porque tiene que producir una fe que produzca acción, que se levante como Mateo y le siga, que le siga en el camino como Bartimeo el ciego. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, para despertar de la muerte espiritual, de la enfermedad del sueño, hay que oír la palabra de Dios. Amén. Pero hay que creerla y levantarse y seguir al autor de la vida, que es Jesucristo. Y en Él tenemos el perdón y la vida eterna. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él es el que te puede dar vida. Él es el que puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Él es el que puede perdonar tus pecados y darte una gloriosa entrada en su reino. Solo es a través de Él y solo a través de su sangre tenemos el perdón de los pecados. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7. Bien, si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dile así al Señor. Inclina ahí tu rostro. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere salvarte. Y esto conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y sigue a Cristo. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que viniste a la tierra que viniste a la tierra y te hiciste y hombre te hiciste y hombre moriste en la cruz, y moriste en la cruz, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de mis para pecados. el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero seguirte a ti. Quiero seguirte a ti. Quiero seguir el camino a la vida. Quiero seguir el camino a la vida. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás. Hoy yo renuncio a Satanás.
y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida a tus pies. a tus pies. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre y borra todos mis y pecados. borra todos mis pecados. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a y Satanás a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi Y vida someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Entra en mi vida, Entra en mi vida. despiértame de entre los muertos Despiértame de entre los muertos y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo, por enviar a tu Hijo al mundo para darme tu luz, para darme tu luz, para darme tu salvación, para darme tu salvación, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo, como un regalo tuyo a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Y Jesucristo. en su nombre Y en su nombre te doy gracias te doy por la gracias salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Demos Señor. un Si aplauso entregaste al Señor. tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Encuéntrate en una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree, y que Dios te bendiga.